capítulo de medicación inapropiada en el adulto mayor, vamos a referirnos a fármacos muy usados en los adultos mayores que por este mucho uso también tienen mucho riesgo, muchos de ellos. Principalmente los antiinflamatorios, que tienen propiedades analgésicas, muchos de ellos antifebriles y antiinflamatorias, los conocidos AINES. Bueno, estos fármacos son fármacos de uso muy frecuente en el adulto mayor, máxime fundamentalmente por las patologías crónicas como es la artrosis, que es una entidad muy prevalente en el adulto mayor y que no tiene cura, es crónica y provoca mucho dolor. Entonces esto lleva al uso de este tipo de medicamentos de forma indiscriminada y muchas veces es muy indicado por los traumatólogos sin tener en cuenta las comorbilidades de este adulto mayor. En cuanto a los AINES, tienen toxicidad renal, o sea que en pacientes ya de la tercera edad que por su condición tienen disminuida la reserva renal, pueden provocar una falla renal aguda, en pacientes renales crónicos empeorar esa insuficiencia renal crónica, tienen acción a nivel del aparato digestivo, provocando cuadros severos de hemorragia digestiva en su uso prolongado y en altas dosis y sin protección gástrica. Tienen también efecto a nivel de la parte cardíaca, aumentando la hipertensión arterial en pacientes ya con antecedentes por la retención de sodio que producen, y la insuficiencia cardíaca también la empeoran con el uso crónico. En cuanto a opciones analgésicas en esta población, tenemos que se consideran que pueden usados crónicamente el paracetamol, que es un fármaco que alivia el dolor en la dosis que se usa más que nada en la tercera edad, que es de 1 gramo, se puede usar hasta 4 gramos por día. Se puede usar también durante pocos días el ibuprofeno, siempre más de 5 días no, que tiene un poco de efecto antiinflamatorio, pero no tanto como otros antiinflamatorios más peligrosos en esta edad. Se puede usar el tramadol, que es un medicamento analgésico que lo estamos usando mucho en los adultos mayores por su seguridad, bueno, todo lo que sean terapias no farmacológicas, que es incentivar a la actividad física, al movimiento en el agua, para no recurrir tanto a fármacos. Cuando sea necesario usar antiinflamatorios, la precaución que hay que tener es que se tienen que usar. Y empezar siempre como se empieza en el adulto mayor a dosis bajas, ir aumentando de a poco y por un tiempo limitado que en los antiinflamatorios comunes no sería más de 5 días. El cuidado que tiene que tener el familiar que está a cargo de un adulto mayor, o si el adulto mayor concurre solo a la consulta, es que cuando va a un especialista, máximo un traumatólogo, siempre tiene que informar la medicación que está tomando por los efectos adversos que provocan este tipo de fármacos. Un paciente, una persona que tiene antecedentes de hemorragia digestiva no puede recibir antiinflamatorios. Un paciente que está anticoagulado por patologías cardiológicas o por problemas venosos no puede recibir antiinflamatorios comunes, solamente el paracetamol. Pacientes con antecedentes renales o con insuficiencia cardíaca tienen que ser dados durante este tiempo corto y a la menor dosis posible. Otro medicamento que es muy usado en las personas mayores y que lo usan mucho los colegas traumatólogos son los miorrelajantes. Los miorrelajantes son medicación inapropiada también en el adulto mayor. ¿Por qué? Porque la dosis efectiva en el adulto mayor
la dosis que necesitarían para cumplir un determinado efecto no es tolerada por el adulto mayor. ¿Por qué? Porque son fármacos que atraviesan la barrera hematoencefálica, entonces producen efecto a nivel central, provocándoles mareos, sedación, riesgo de caídas, hipotensión ortostática, que son situaciones de mucho riesgo para esta población. El miorrelajante no actúa a nivel del músculo periférico, o sea, en la dosis que pueden tolerar los adultos mayores solamente va a provocar efectos adversos y no va a cumplir la función miorrelajante por la cual es indicado. Otra medicación inapropiada son los antihistamínicos, depende del tipo, como la difenidramina o la hidroxicina. Son fármacos que también atraviesan la barrera hematoencefálica y producen efectos a nivel del sistema nervioso central, como mareo, sedación, riesgo de caídas. Y también tienen efectos anticolinérgicos que se llaman, que provocan boca seca, problemas, toxicidad cardiológica. Es inapropiada usar. Esto aparece mucho en los antigripales de venta libre. Hay que tener mucho cuidado cuando va un adulto mayor a una farmacia y pide qué puedo tomar para la gripe y que les dan cualquier cosa, o sea, o lo que el que está atendiendo le da. O sea, eso tiene que ser indicado por un médico. Existen antigripales seguros para los adultos mayores y esto tiene que ser aconsejado por el médico. Sí son, dentro de los antihistamínicos, hay una serie de ellos, la loratadina o desloratadina, que sí se pueden usar con seguridad, y la fexofenadina en el adulto mayor, se pueden usar. En cuanto a otro grupo de fármacos que se usa mucho en la tercera edad y que son fármacos que son desaconsejados en el adulto mayor, son las famosas benzodiazepinas. Diazepam, alprazolam, clonazepam, lorazepam, todo ese tipo de medicamentos. Es medicación también inapropiada en el adulto mayor. Hay que saber que algunos de ellos, que se usan mucho, como el diazepam, tienen una vida media muy prolongada en la sangre. O sea, vida media prolongada quiere decir que actúan durante mucho tiempo. El organismo, y máxime en el adulto mayor, que tienen todo más enlentecido, demora mucho en eliminarlo del cuerpo, estando ese efecto sedativo y con riesgo de caídas durante más tiempo que en una persona más joven. Este tipo de fármacos, dentro de ellos, los que tienen vida media más corta serían el lorazepam, el alprazolam o clonazepam, que también tienen que ser usados durante el menor tiempo posible, o sea, tener, como dijimos en la charla anterior, una fecha de inicio, pero también tener una fecha en la cual empezamos a disminuir su dosis para luego retirar. Si hay situaciones de necesidad por cuadros de ansiedad o depresión, hay que recurrir a otro tipo de fármacos más seguros en los adultos mayores, como serían los inhibidores de la recaptación de serotonina, tipo sertralina, citalopram, etc. Otro cuadro, otra medicación que hay que tener mucho cuidado, o sea, en el adulto mayor, pero a veces es un medicamento que la edad no la contraindica usarla, como son los anticoagulantes orales, pero sí hay que tener mucho cuidado con qué comorbilidades tiene ese paciente, qué calidad de vida, qué funcionalidad tiene ese paciente, qué capacidad cognitiva también tiene este paciente al momento de indicar este tipo de medicamentos, porque son medicamentos que tienen muchos efectos adversos y requieren de controles muy reiterados. Los antiguos anticoagulantes orales requieren controles hematológicos mensuales. Ahora han salido los nuevos anticoagulantes orales que ya no requieren controles hematológicos mensuales, pero sí hay que tener en cuenta a la hora de prescribirla las comorbilidades del paciente. Bueno, como para dar la última información en cuanto a recomendación de la prescripción, volvemos a recordar que es uno de los actos médicos, el acto médico más importante.
en el cual hay que tener en cuenta la capacidad cognitiva del paciente, la capacidad funcional. Siempre es aconsejado que este adulto mayor vaya acompañado a la consulta médica, siempre revisar la medicación que está tomando, aunque sea una vez al año, pero si puede ser más seguido, en cada consulta, chequear lo que ese adulto mayor está tomando, qué medicamentos, si fue algún especialista, qué medicamento le agregó, cómo se lo dio, y eso tiene que estar a cargo del médico geriatra, del médico clínico de cabecera, el control para ver potenciales interacciones y potenciales riesgos adversos de todo este tipo de medicamentos que nos referimos anteriormente. Siempre tratar al momento de prescribir medicación en esta población, no dar más de un fármaco a la vez para poder determinar cuál fármaco fue el que provocó determinada situación, algún cambio para poder saber, porque si uno indica varios fármacos a la vez, no sabe qué puede haber provocado ese cambio o esa alteración en un adulto mayor, una caída, una confusión, un problema gástrico, un problema renal. Entonces, ir incorporando de un fármaco a la vez y ver qué repercusión tiene en ese organismo. Y bueno, y de saber esto de que esta población es la población más vulnerable a los efectos adversos a medicamentos. Así que siempre revisar, siempre prescribir de a poco, siempre aumentar lentamente y siempre tener en mente la desprescripción.